Imagina que un hombre sencillo, conductor de tráiler, vuelve a casa tras semanas en la carretera, solo para encontrar a su esposa besando apasionadamente a un joven empleado de gasolinera en un rincón oscuro de la autopista. Pero en vez de explotar, él les agradece, abandona a la mujer en el lugar y desaparece con su camión. Semanas después, todos descubren que este hombre humilde usaba identidades falsas y era buscado por crímenes inimaginables. Y lo más impactante, su esposa y el amante terminan como principales sospechosos de un crimen que nunca cometieron, mientras él renace lejos, con un nuevo nombre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. Las luces de la madrugada apenas iluminaban los costados polvorientos de la carretera México-Querétaro cuando Santiago Méndez, un hombre de rostro curtido y manos llenas de cicatrices, decidió que era el momento perfecto para sorprender a su esposa. Llevaba 2 semanas durmiendo en la cabina de su tráiler, recorriendo estados enteros para entregar mercancías que ni siquiera sabía que contenían. Pero esa mañana, algo en su pecho le decía que debía volver antes de lo previsto, como si un presentimiento oscuro lo arrastrara a casa. El rugido del motor de su Kenworth retumbaba en la soledad de la autopista, mientras Santiago se repetía que Brenda lo recibiría con los brazos abiertos, quizá con uno de esos desayunos que lo hacían sentir que aún tenía un hogar al que regresar. Lo que encontró fue otra cosa. Al estacionar el tráiler junto al pequeño puesto de gasolina donde Brenda trabajaba algunos turnos, Santiago bajó sigilosamente, ansioso por verla. Caminó entre las sombras de los surtidores vacíos hasta divisar, a pocos metros, las figuras de 2 personas abrazadas junto a la pared trasera del establecimiento. La luz tenue del neón parpadeante dejó ver claramente el rostro de su esposa. Brenda, con su cabello castaño despeinado, besaba con fervor a un joven delgado y moreno, vestido con un overol azul manchado de aceite. Era Iván Rosales, el franelero que Santiago saludaba cada vez que repostaba allí. ¿Brenda?, susurró Santiago, apenas audible, pero el silencio de la madrugada hizo que su voz resonara como un trueno. Ella se separó del joven bruscamente, los ojos desorbitados, como un venado atrapado en las luces de un coche. Santiago. Esto no es lo que parece. Iván levantó las manos con torpeza, retrocediendo un paso, como si temiera un golpe inminente. Pero Santiago no gritó ni avanzó hacia ellos. Se mantuvo quieto, su figura erguida y sombría bajo el resplandor del neón. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. No, Brenda, esto es exactamente lo que parece. Gracias. Gracias por mostrarme la verdad, dijo, con un tono tan calmado que helaba la sangre. Brenda intentó acercarse, pero Santiago dio un paso atrás, sacó las llaves de la casa del bolsillo de su camisa a cuadros y las lanzó al suelo, donde tintinearon sobre el concreto sucio. Te las dejo. Ya no volveré. Sin más palabras, giró sobre sus talones y caminó hacia su tráiler, dejando a Brenda con las manos temblorosas y a Iván paralizado por el terror. El rugido del motor volvió a retumbar mientras el Kenworth se alejaba, tragado por la bruma que empezaba a levantarse con el amanecer. Brenda cayó de rodillas, sollozando entre susurros incomprensibles, mientras Iván miraba la carretera vacía como si esperara que el camión regresara de repente. Pero Santiago no miró atrás ni una sola vez. ¿A dónde iría? ¿Por qué esa reacción tan fría, casi ensayada? ¿Qué secretos escondía Santiago Méndez detrás de sus silencios y sus largos viajes? El sol empezó a asomar en el horizonte, iluminando el caos emocional que había quedado detrás de él. Brenda se levantó, sacó su celular con manos temblorosas y marcó a la policía. Necesito ayuda, mi esposo desapareció. Creo que hará una locura. Al otro lado de la línea, un operador apenas comenzaba a comprender que esa llamada sería el inicio de algo mucho más grande que una simple traición. Pero, ¿quién estaba realmente en peligro esa mañana? ¿Santiago, Brenda, o alguien más? Brenda no dejó de temblar mientras la operadora de la policía repetía su nombre para el registro. A su alrededor, el puesto de gasolina despertaba lentamente, el primer cliente del día repostaba sin saber que un drama se había desatado apenas unas horas antes. El silbido del viento arrastraba polvo y envolvía el ambiente en un silencio cargado de tensión. Iván permanecía apoyado contra la pared, con el rostro pálido y el pecho subiendo y bajando con dificultad. ¿Puedes describir el tráiler?
preguntó la operadora con voz monótona. Es un Kenworth blanco, con líneas rojas en los costados. Por favor, ayúdenme, sollozó Brenda. Iván la observó de reojo. En sus manos sudorosas sostenía un pequeño llavero que Santiago había dejado caer hacía tiempo, un objeto que Brenda ni siquiera notó que faltaba. Sus ojos se encontraron un segundo, no había amor en esa mirada, solo miedo compartido. ¿Qué vas a decirles cuando lleguen?, murmuró Iván, acercándose lo suficiente para que solo ella lo escuchara. La verdad, que Santiago volvió y luego desapareció, dijo, limpiándose las lágrimas con la manga. ¿Y si la policía empieza a hacer preguntas?, insistió él, con un hilo de voz. Brenda tragó saliva. Su mente giraba tan rápido como el motor de un tráiler en descenso. Sabía que si la policía indagaba demasiado, descubriría lo que ella e Iván planeaban hacer, extorsionar a Santiago. Solo necesitaban pruebas de que él la maltrataba para chantajearlo. Pero en lugar de eso, el hombre simplemente se había ido. Cuando la patrulla llegó con luces azules parpadeando sobre el asfalto, un oficial bajó ajustándose el cinturón. Se presentó como el agente Cortés, un hombre robusto con bigote espeso y mirada que perforaba a quien la sostenía demasiado tiempo. ¿Usted es Brenda Navarro?, preguntó, anotando en su libreta. Sí, mi esposo se fue esta mañana, después de... Su voz se quebró. ¿Después de qué? Cortés alzó la vista. Brenda miró a Iván, que bajó la cabeza. El silencio se volvió tan espeso que parecía imposible de romper. Después de una discusión, mintió Brenda, con los ojos brillando por el esfuerzo de contener más lágrimas. ¿Quién es él?, preguntó el agente, apuntando a Iván. Un amigo, trabaja aquí, respondió ella demasiado rápido. Cortés frunció el ceño. Sin perder tiempo, ordenó a otro oficial que revisara las cámaras del puesto de gasolina y solicitara grabaciones de las últimas horas. Vamos a encontrar a su esposo, aseguró el policía con un tono que no dejaba claro si se trataba de una promesa o una amenaza. La brisa agitó el cabello de Brenda, y por primera vez desde que Santiago se fue, el amanecer le pareció frío y peligroso. La patrulla se mantuvo estacionada, mientras oficiales iban y venían interrogando a los pocos testigos que empezaban a llegar al puesto. En el reflejo de los cristales del Mini Super, Brenda se vio a sí misma, ojos enrojecidos, rostro pálido y un temblor que no se detenía. Una pregunta latía como un tambor en su mente: si Santiago no estaba muerto ni herido, ¿qué clase de hombre desaparece con tanta calma, y por qué? El oficial Cortés observó a Brenda como si pudiera ver directamente sus pensamientos. Mientras tanto, otro agente se acercó con un disco duro extraído de las cámaras de seguridad del puesto. Sus pasos resonaban sobre el asfalto como un metrónomo siniestro. A lo lejos, el tráiler de Santiago se había vuelto un recuerdo difuso, pero el miedo seguía colgado en el aire como neblina. Vamos a revisar esto en la comandancia, anunció Cortés, sosteniendo el disco duro en alto como si fuera un trofeo. Brenda sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Iván se le acercó, con la voz apenas audible. No podemos dejar que vean todo. No hay forma de evitarlo, respondió ella, con un susurro cargado de desesperación. En ese momento, un policía joven interrumpió con un dato que congeló a todos. Señor, revisé el registro del tráiler en la base de datos nacional, y el número de placas está a nombre de un tal Ramiro Alcántar, no de Santiago Méndez. Cortés arqueó una ceja. Brenda sintió que el aire le faltaba. ¿Ramiro Alcántar? Ese nombre jamás había salido de los labios de Santiago. ¿Quién es Ramiro Alcántar?, preguntó el oficial, apuntando directo a ella con su mirada inquisitiva. No lo sé, mi esposo es Santiago Méndez, balbuceó Brenda, aferrándose a la última hebra de cordura que le quedaba. Pues el sistema dice otra cosa, intervino el policía joven, mostrando la pantalla de su tableta con los datos del registro: Ramiro Alcántar, 42 años, buscado en Sonora por desvío de mercancías y falsificación de documentos. El silencio que siguió fue tan profundo que solo el zumbido de un transformador cercano llenaba el vacío. Brenda sintió las miradas de todos clavadas en ella como cuchillos. ¿Por qué no mencionaste que tu esposo tenía antecedentes?, espetó Cortés, esta vez con un tono mucho más duro. Brenda negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas.
no sabía nada, yo solo quería que regresara. Iván tragó saliva, incapaz de desviar los ojos de la tableta que confirmaba que su plan había salido terriblemente mal. Necesito que ambos nos acompañen a la comandancia, ordenó Cortés, con un ademán que no dejaba espacio para protestas. El sonido de las esposas al abrirse rompió el momento como un trueno. Brenda y Iván compartieron una mirada cargada de terror. Todo se había tornado un caos inimaginable en cuestión de horas. Mientras subían a la patrulla, una última pregunta los golpeó con fuerza: si Santiago no era quien decía ser, ¿qué otras mentiras se escondían detrás de su sonrisa tranquila y su silencio de camionero curtido? La patrulla avanzaba lentamente por las calles aún vacías mientras el sol se filtraba entre los edificios, iluminando el rostro desencajado de Brenda a través de la ventanilla trasera. A su lado, Iván mantenía la cabeza gacha, el sonido de sus esposas tintineando con cada bache del camino. Ambos sentían cómo sus planes se desmoronaban como un castillo de arena. En la comandancia, el ambiente era aún más frío que la mañana. Los agentes revisaban las imágenes de las cámaras con atención quirúrgica. En la pantalla, el video mostraba con claridad el momento en que Santiago caminaba hacia su tráiler, y luego la imagen de Brenda cayendo de rodillas, gritando desesperada. Cada segundo que pasaba frente a esas grabaciones los hundía más en un mar de sospechas. Aquí se ve cómo discuten, comentó el oficial Cortés, pausando el video en el preciso instante en que Iván intenta tomar del brazo a Brenda. No estábamos discutiendo, protestó ella, con un hilo de voz. ¿Entonces qué hacían tan temprano, solos detrás del puesto?, preguntó Cortés, alzando la voz para que todos en la sala de interrogatorios escucharan. Brenda tragó saliva. Miró a Iván buscando apoyo, pero él evitó sus ojos. Necesitábamos hablar sobre, intentó justificarse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Sobre qué, señora Brenda? Quiero que sea precisa, exigió el oficial. Un agente entró apresuradamente con un folder en mano. Entregó a Cortés el documento que acababa de imprimir, la ficha criminal de Ramiro Alcántar, alias Santiago Méndez. Tenemos confirmación de la Fiscalía de Sonora, su esposo ha estado huyendo más de 10 años. Su especialidad es desviar cargamentos y crear identidades falsas, leyó Cortés con voz grave. Brenda sintió que sus oídos zumbaban. Las palabras se mezclaban con un pitido en su cabeza que le impedía pensar. ¿Entonces, él nunca fue Santiago?, preguntó ella, casi para sí misma. Iván soltó un quejido apenas audible. ¿Y ustedes dos? ¿De verdad no sabían nada?, continuó Cortés, inclinándose hacia ellos con una intensidad que los hizo hundirse más en sus asientos. Brenda solo pudo negar con un movimiento casi imperceptible, mientras una lágrima caía sobre sus manos esposadas. Lo que sabemos es que ustedes tenían un motivo para querer sacarlo del camino, agregó Cortés, dejando la frase flotando en el aire como una condena. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Otro oficial entró con voz urgente. Jefe. Tenemos un reporte de un peón en Chihuahua. Dice que vio a un hombre idéntico a Santiago descargando mercancías hace menos de 24 horas. Las miradas se cruzaron en la sala. Brenda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que Santiago hubiera planeado todo para desaparecer? ¿O había alguien más moviendo los hilos de aquel macabro juego? La noticia del peón de Chihuahua cayó como una bomba en la comandancia. Cortés ordenó que rastrearan de inmediato la llamada y enviaran patrullas a la zona, mientras Brenda e Iván intercambiaban miradas cargadas de miedo. La idea de que Santiago, o Ramiro, pudiera seguir moviéndose con tanta facilidad les erizaba la piel. ¿Cómo podía un hombre común planear algo así? Si ese testimonio es cierto, quiere decir que Santiago nos lleva más de un día de ventaja, dijo Cortés, golpeando con fuerza la mesa, haciendo eco en toda la sala. Brenda se abrazó a sí misma, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más rápido de lo que imaginaba posible. Iván apretaba los puños, consciente de que la policía ahora estaba segura de que habían mentido o participado en algo. ¿Tienen idea de hacia dónde podría dirigirse?, preguntó un agente con voz seca. No, exclamó Brenda, casi gritando. Nosotros no sabemos nada, añadió Iván, con un hilo de voz que traicionaba su creciente desesperación.
Cortés caminó lentamente frente a ellos, con los ojos clavados en cada gesto. Entonces, ¿por qué planearon chantajearlo? Preguntó de pronto, sacando del bolsillo un celular que mostraba mensajes recuperados de los dispositivos de Brenda e Iván. Ella se quedó sin aire. Las palabras en la pantalla parecían arderle en la piel. Si conseguimos un video, lo haremos pagar, podríamos pedirle dinero o ir a la policía. Era solo una idea, dijo Brenda, apenas audible, como si intentara convencerse a sí misma. Una idea que los deja como principales sospechosos, replicó Cortés con frialdad, dejando el celular sobre la mesa para que ambos vieran las pruebas de su propia traición. Un joven agente irrumpió de nuevo con un nuevo reporte. Comandante, encontramos imágenes de un peaje en Zacatecas, el tráiler de Santiago cruzó hace 2 noches. Pero las placas estaban tapadas con cinta negra, como si quisiera evitar ser identificado. La tensión se volvió insoportable. Brenda empezó a hiperventilar, y un paramédico fue llamado para evitar que perdiera el conocimiento. Iván, con los ojos desorbitados, apenas podía articular palabras. ¿Quiere decir que planeó todo?, preguntó con un temblor que sacudía cada sílaba. Cortés, con el ceño fruncido, respondió. Eso parece, y ustedes dos son la única pista que tenemos para saber qué está tramando. En ese momento, el teléfono de la comandancia sonó estridentemente. Un oficial contestó, escuchó unos segundos y giró hacia Cortés con el rostro pálido. Señor, acaban de encontrar el tráiler abandonado en un camino de terracería en Durango. No hay rastro de Santiago. Solo, algo que necesita ver en persona. El viaje a Durango fue un infierno de tensión. El oficial Cortés condujo la patrulla con un silencio tan pesado que solo se rompía por el rugido constante del motor y el golpeteo de las piedras contra el chasis. Brenda e Iván iban esposados en el asiento trasero, intercambiando miradas que hablaban de terror, culpa y confusión. Cada kilómetro que avanzaban aumentaba la sensación de que algo monstruoso los esperaba al final del camino. Al llegar al punto señalado, se encontraron con una escena desconcertante. El tráiler de Santiago estaba abandonado a un lado de un camino de terracería, cubierto de polvo y con la puerta del conductor abierta de par en par. El sol del mediodía caía implacable sobre el techo metálico, haciendo que el aire hirviera alrededor del vehículo. Registren todo, ordenó Cortés a los agentes, quienes se dispersaron rodeando el tráiler como buitres sobre un cadáver. Brenda tragó saliva al ver la silueta del enorme Kenworth quieto como un animal dormido. El oficial abrió la puerta y encontró la cabina impecablemente limpia, demasiado limpia. Ni un papel, ni un vaso de café, ni una bolsa de comida, como si alguien hubiera borrado cada rastro de vida. Esto no tiene sentido, masculló Cortés mientras se adentraba en la caja del tráiler. Lo que hallaron allí terminó de congelar la sangre de todos, una pequeña caja de madera, cerrada con un candado roto. Dentro, había un puñado de documentos quemados a medias, incluyendo identificaciones con el nombre de Santiago Méndez y Ramiro Alcántar, y varias fotos de Santiago con diferentes cortes de cabello y atuendos. ¿Cuántas vidas tenía este hombre?, susurró un agente, maravillado y horrorizado al mismo tiempo. Brenda, de pie junto a la patrulla, se llevó las manos esposadas al rostro al reconocer una de las fotos, Santiago con un niño pequeño en brazos, frente a una casa que jamás había visto. ¿Quién es ese niño?, preguntó Cortés con voz dura, alzando la imagen hacia Brenda. No lo sé, nunca vi esa casa, ni a ese niño, balbuceó, cada palabra más débil que la anterior. Iván, con la respiración agitada, lanzó una mirada a los árboles que rodeaban el camino. ¿Y si nos está observando ahora mismo?, se atrevió a decir, su voz cargada de pánico. El viento levantó una nube de polvo que envolvió el tráiler como un velo fantasmal. Cortés apretó la mandíbula, mientras sus ojos recorrían cada rincón del terreno. Vamos a registrar cada metro de este lugar. Si Santiago planeó esto, no creo que haya terminado su juego aún, dijo con un tono que estremeció a todos. Un ruido seco se escuchó a lo lejos, como una rama quebrándose entre los arbustos, haciendo que todos los agentes levantaran sus armas al unísono. ¿Era Santiago volviendo a cerrar su trampa o alguien más dispuesto a enterrar los secretos para siempre? Los agentes avanzaron entre los arbustos con sus armas desenfundadas, formando un semicírculo mientras el polvo aún flotaba en el aire como un presagio.
Cada paso sobre las hojas secas parecía retumbar en el silencio absoluto del paraje. El oficial Cortés iba al frente, escudriñando cada sombra como si Santiago pudiera saltar sobre ellos en cualquier momento. Un sonido metálico, como el eco de una lata rodando, hizo que todos se detuvieran en seco. Cortés levantó el puño, indicando silencio. Un agente señaló con la linterna un pequeño claro detrás de unos mezquites. Allí, sobre la tierra removida, encontraron un objeto que los dejó helados, una pala cubierta de tierra fresca y manchas oscuras. ¿Acaso estamos buscando un cadáver?, preguntó uno de los policías, con un hilo de voz. No lo sabemos, respondió Cortés sin apartar la mirada de la pala, su voz tensa como un cable de acero. Brenda, al ser llevada por los oficiales, vio la escena y empezó a sollozar convulsivamente. Él nunca haría algo así. Santiago no es un asesino, gritó, sus palabras saliendo entre espasmos de miedo. ¿Cómo puedes estar tan segura?, espetó Iván, su voz temblando mientras observaba el agujero semienterrado que comenzaban a descubrir. Uno de los agentes empezó a cavar rápidamente, lanzando paladas de tierra al aire. El silencio era roto solo por el golpeteo rítmico de la pala. Cada centímetro que avanzaban, el miedo crecía como un monstruo invisible. Finalmente, algo apareció bajo la tierra, una bolsa negra de lona, cerrada con cinta plateada. La sacaron con cuidado y la abrieron, revelando fajos de billetes envueltos en plástico, documentos falsos con nombres desconocidos y un pasaporte con la foto de Santiago bajo otro nombre, Roberto Castañeda. Este hombre no planeaba volver jamás, murmuró Cortés, sus palabras cargadas de asombro y desconcierto. Iván dio un paso atrás, casi tropezando con una raíz expuesta. Esto es una locura, susurró, sus ojos desorbitados mientras miraba los fajos de dinero que podrían haber comprado el silencio de cualquiera. Un agente que revisaba los alrededores gritó desde un costado del claro. Aquí hay huellas frescas que se alejan hacia el cerro. Cortés se volvió como un rayo, sus ojos llameando con determinación. Formen dos grupos. Uno sigue las huellas, el otro asegura la zona. Nadie se mueve solo. Brenda cayó de rodillas al ver la bolsa abierta, las lágrimas resbalando por su rostro mientras repetía el nombre de Santiago como un mantre. Un murmullo de radios interrumpió el momento. Jefe, tenemos un reporte de un hombre que coincide con la descripción de Santiago pidiendo aventón en la carretera rumbo a la costa del Pacífico. Cortés apretó los dientes, con el pulso acelerado. ¿Cuánto más podría mantenerse Santiago un paso adelante? ¿Hasta dónde llegarían sus secretos antes de que alguien pagara el precio definitivo? El sonido de los radios saturaba el aire mientras los agentes se desplegaban como un enjambre a lo largo de la carretera. Las patrullas se movían veloces en dirección a la costa, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el calor del mediodía. Brenda, desde la patrulla, observaba con ojos rojos el horizonte, intentando procesar cómo su vida se había vuelto un laberinto imposible de entender. Iván, con la cabeza baja, murmuraba frases inconexas, como si intentara convencerse de que todo era solo una pesadilla. El oficial Cortés no quitaba la vista de la carretera, el ceño fruncido, decidido a atrapar a un hombre que se había burlado de todos con una calma sobrehumana. Jefe, acaban de ver a un hombre con las características de Santiago bajando de un tráiler cerca de Mazatlán, informó un agente por radio. Bloqueen todas las salidas de la ciudad, ordenó Cortés con voz cortante. La persecución se volvió una carrera contra el tiempo. Sin embargo, con cada paso que avanzaban, parecía que Santiago se evaporaba como humo. Los testigos lo describían cambiando de gorra, de camisa, usando gafas de sol distintas, cada pista indicaba que conocía cada truco para borrar su rastro. En el cuartel improvisado en Mazatlán, un oficial llegó corriendo con un sobre en la mano. Dentro había una carta escrita con pulso firme, dirigida a Brenda. Brenda, gracias por mostrarme lo que necesitaba ver para liberarme de esta vida. No te culpo ni te odio. Pero ahora tengo que desaparecer, y lo haré de forma que nadie vuelva a encontrarme. Olvida mi nombre, olvida mi rostro. Vive tu vida como mejor puedas. Brenda rompió en llanto, aferrada al papel como si le arrancaran el corazón. Iván la miraba, derrotado, comprendiendo que nunca volverían a ver al hombre que tanto temían y deseaban al mismo tiempo. ¿Esto significa que está vivo?,
preguntó Iván con la voz quebrada. Significa que es libre, y que ustedes quedaron atrapados en su lugar, respondió Cortés con dureza, mientras señalaba a los oficiales para que los esposaran de nuevo. El fiscal del estado decidió cerrar la investigación como una desaparición voluntaria con antecedentes criminales. Sin cuerpo, sin pruebas de delito, solo quedaba un silencio incómodo. Brenda e Iván enfrentaron cargos por intento de extorsión, convirtiéndose en los únicos señalados por un crimen que jamás ocurrió. Semanas después, en una playa desierta del Pacífico, un hombre con barba recién crecida y ojos serenos caminaba descalzo sobre la arena. Observaba el mar con una mezcla de alivio y nostalgia. Sacó de su bolsillo un pasaporte con el nombre Roberto Castañeda, lo abrió, lo miró con calma y lo guardó antes de perderse entre las palmeras. ¿Sería esta la última vez que el mundo sabría de él, o solo el comienzo de una nueva historia que nadie podría imaginar?